¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Bueno, este tema de inteligencia artificial es un tema que tiene más de 30 años en realidad. A muchos de ustedes les sorprenderá ese hecho, porque siempre se cree que esto es algo reciente, ¿no? Pero no es así. Así que a mí antes de empezar a procesar datos en SPSS, me gustaría que arrancáramos la charla entendiendo qué es la ciencia y cómo se genera el conocimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque el nombre marquetero suena bastante amplio, ¿no? Inteligencia artificial, me va a ayudar a tomar decisiones. Pero también hay que entender los límites que tiene esto para poder usarlo apropiadamente y de la mejor forma que podamos, no solo para nuestras investigaciones, sino este, para cualquier fin que nosotros determinemos, ¿no? Siempre es bueno entender lo que estamos haciendo. Y parte de eso es entender los límites, ¿no? que tiene la ciencia. Entonces, como le decía, primero hay que entender qué es la ciencia y cómo se genera el conocimiento. Básicamente, la ciencia moderna tiene tres límites. Que no se sabe cuál es el fundamento de esta, que no se entiende bien o no se sabe qué es la ciencia como sistema y que no se sabe cuál es la racionalidad progresiva de la ciencia. Muchos de ustedes se quedarán sorprendidos, ¿no? ¿A qué te refieres con que no se sabe cuál es el fundamento de la ciencia? ¿Por qué me dices que la ciencia no funciona de manera sistémica? ¿Y por qué no se sabe cuál es la racionalidad progresiva? Yo no indico que la ciencia no sirva para nada, la ciencia sirve para mucho, pero entenderla realmente nos ayuda a poder progresar como científicos, inclusive como investigadores. Al momento de decir cuál es el fundamento de la ciencia, esta pregunta es de tipo retórico y filosófico. Lo que busca es ahondar el conocimiento del propósito que tiene la ciencia. Que no estamos hablando de la aplicación de la ciencia, que es otra cosa distinta, sino de para qué se hace ciencia. Esto no está muy claro porque muchas veces las ciencias entran en contradicción. Y esta misma contradicción de las ciencias, o sea, ¿por qué decimos ciencia administrativa? ¿A qué va? A mejorar la administración. Pero a la vez también tenemos una ciencia de manejo de recursos. ¿A qué va? A optimizar los recursos. Entonces, si bien es cierto, el conocimiento se desarrolla y se profundiza, muchas veces o mejor dicho, no hay un mapa total de, de, de cómo debería funcionar. Y esto genera una problemática, ¿no? Que se encuentran hallazgos distintos o contradictorios, lo cual no quiere decir que esté mal, sino que hay que reconocer que tenemos estas circunstancias para ir progresando. Respecto al punto de no se sabe cuál es la racionalidad progresiva de la ciencia, es que la ciencia no tiene un sistema por el cual progrese de manera grande. ¿A qué voy? Muchas veces se confunde las aplicaciones tecnológicas con avances científicos. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes cuál es la matriz energética que tiene el mundo, se van a dar la sorpresa de que hace más o menos 120 años no se cambia la matriz energética, que es el petróleo. Y no se cambia no porque seamos unos malos que queremos destruir el planeta, sino porque cuando uno entra a fondo a examinar las eficiencias, el tema del costo-beneficio, se va a dar cuenta de que todavía no encontramos una fuente que sea tan versátil y barata como es el petróleo, y que también, bueno, la palabra versátil creo que lo encaja bien, ¿no? Que nos ayude con distintas cosas. Porque del petróleo sacamos el asfalto, del petróleo sacamos las bolsas plásticas, del petróleo sacamos los combustibles con los que movemos los autos, del petróleo sacamos insumos básicos para la industria, de alimentos, sí he dicho alimentos, no me he equivocado. Del petróleo se derivan también insumos para alimentos. Y también para cosméticos. Entonces, todavía no hay un salto cualitativo. ¿Y cuándo se va a dar ese salto cualitativo? No se sabe con certeza. Porque
La ciencia depende mucho de la innovación, de la inventiva y de la capacidad individual del ser humano. Nadie podía predecir el nacimiento de Einstein, que cambió los paradigmas de la ciencia, de la física newtoniana. No estaba escrito en ninguna parte, oye, el año de 1890 y tantos va a nacer, ¿no? No estaba escrito. Entonces, si bien es cierto, se dan cada vez más aplicaciones científicas, pero hay paradigmas que no se, que no se sabe cuándo se van a romper, ¿no? Y esto es importante entender. Entonces, la ciencia moderna, por lo tanto, no puede garantizar nada. Y esto es bueno. En mis clases siempre hablo del falsacionismo, ¿no? ¿A qué me refiero con que no puede garantizar nada? La ciencia es la mejor conjetura que uno puede hacer acerca de un fenómeno que estudie. La mejor conjetura que uno puede hacer acerca de un fenómeno que estudie. ¿Eso qué significa? Que tiene un margen de error. Ningún científico que se respete le va a decir que las cosas que él deduce de sus investigaciones van a misa, 100%, ¿no? Es decir, son 100% fiables. Porque estaría él mismo falseando en lo que cree, que es la ciencia. Entonces, estas cositas son importantes, ¿no? De saber, ¿no? Por lo tanto, la ciencia moderna no tiene un fundamento ni consistencia completa y no podemos tener la certeza plena sobre la lógica del progreso científico. Entonces, vamos a ver que la ciencia va a ir avanzando de acuerdo a la capacidad de innovación individual y a las condiciones eh, que se generen, pero sin una predictibilidad de este avance, sin una predictibilidad clara. Entonces, la ciencia es la mejor conjetura que se puede hacer ante una hipótesis planteada en base a un paradigma e instrumentos determinados. Esto es básicamente la ciencia. Todavía hemos entendido qué es la ciencia. Ahora, ¿qué es la redacción científica? Y a lo que vamos a ir ahora con inteligencia artificial también. La redacción científica básicamente es justamente esta inquietud científica que uno tiene, este desarrollo científico que uno tiene, lo tiene que comunicar. Y la redacción científica busca, mediante la objetividad, la pulcritud, la estandarización, eh, la capacidad de tener claridad a la hora de redactar, transmitir estos hallazgos científicos, procurando, como dije en la primera palabra cuando empecé a poner los límites de la redacción científica, procurando ser objetivos y respetando el estilo de redacción que estemos usando a la hora de poder redactar el documento científico. ¿Por qué hablo que estemos usando? Porque uno puede optar por las normas APA, por las normas Vancouver, Harvard, Chicago, IEE, hay un montón de estilos. Pero todos buscan comunicar de manera objetiva los hallazgos científicos o los hallazgos que nosotros tenemos o que hemos encontrado mediante, obviamente, un diseño investigativo para poder entender un fenómeno de estudio determinado. Entonces, la redacción científica es un tipo de escritura especializada que se utiliza para comunicar información científica de manera clara y efectiva. Esas dos palabras son importantes, ¿no? Que sea clara y efectiva. El estilo de redacción es fundamental en el campo de la ciencia para la diseminación de nuevos conocimientos y descubrimientos. Entonces hay un montón de tipos de documentos científicos, no voy a ahondar mucho en el tema, pero los más resaltantes son los artículos, las tesis, los proyectos investigativos, los libros, los manuales, los ensayos, las monografías eh, y otros tres más por ahí que se me están escapando. Entonces, acá justo, ¿no? Están los trabajos de investigación, los artículos, las tesis, y vamos a pasar al origen o al kit del asunto, ¿no? Una vez que ya hemos entendido qué es la ciencia, vamos a cuestionarnos algo muy importante, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Y estas preguntas no son científicas precisamente en el término moderno que se utiliza la ciencia, ¿no?
Desde Carl Sagan, que fue un gran difundidor científico, entre comillas, el concepto se ha pervertido muchísimo, ¿no? Para la gente, la teología o la filosofía ya no es ciencia, cuando en realidad las personas que hemos estudiado epistemología un poco, sabemos de que la ciencia moderna, que es la ciencia positiva, son hijastras o hijas putativas de lo que es la teología y de lo que es la filosofía, que son ciencias máximas, ¿no? También está por ahí la política metiéndose entre algunas de estas expresiones más grandes, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el tema, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Es una facultad fundamental del ser humano que le permite no solo conocer la realidad, sino también comprenderla en su totalidad y profundidad. Esta comprensión incluye la habilidad de discernir, juzgar, razonar sobre la realidad, así como la capacidad de alcanzar un conocimiento trascendental que va más allá de lo puramente material o empírico. En pocas líneas, créeme que acá hay para unas 3 horas de charla, ¿no? De poder, de poder hablar acerca de este tema de la inteligencia, porque es demasiado personal al ser humano, es demasiado propio del ser humano. Los animales no son inteligentes. Lo que pasa es que el concepto también se ha pervertido bastante, ¿no? Y eso se lo debemos mucho, mucho a la visión materialista de lo que de lo que es el ser humano y a las psicologías malas, ¿no? A las psicologías que han tratado de explicar todo desde un punto de vista muy mecanicista, ¿no? Y se pierde la profundidad de lo que es un ser humano. Al referirnos con que es una facultad fundamental del ser humano, nos referimos a que es una de las características exclusivas del ser humano, ¿no? Y que forma parte con la voluntad y con la materialidad de lo constitutivo de lo que significa ser un ser humano. Esta característica que se trabaja en base o que crece en base a lo que la voluntad le dice que conozca, busca o genera en el ser humano la capacidad de discernir, juzgar y razonar. Y esto, discernir, juzgar y razonar, es justamente la forma en la que uno discrimina en el sentido eh, más elevado del término, no lo moderno, ¿no? Que discriminar es odiar a algo, ¿no? No, sino tener la claridad de entender los componentes de un fenómeno que ha decidido estudiar, ¿no? Que discrimina la esencia de los aspectos accidentales de los fenómenos que vamos a estudiar o que decidimos conocer. Por lo tanto, nos permite elaborar, tener discernimiento, es decir, capacidad de juicio, capacidad de entendimiento. Y esto nos lleva a razonar. Entonces, todo esto que pasa en nuestro interior se mezcla con nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestra materialidad, porque una persona daltónica no va a entender la realidad de la misma forma que una persona que no lo es. Y se empiezan a generar lo que son las ideas, ¿no? Que sería la forma en la que expresamos esta característica única y excluyente de lo que es el ser humano. No voy a juzgar quién es más o menos inteligente porque eso en realidad es un asunto muy complejo. Yo creo que no solo se debe ver el lado abstractivo, con que hay el test California u otros, sino también es un tema de hábitos, de un ser personal que va más allá de una simple expresión que se da, ¿no? En un test o un conocimiento de matemáticas o letras. Entonces, esta inteligencia nosotros la expresamos a través del lenguaje. Yo estoy hablando en este momento y para hablarles a ustedes estoy asumiendo muchas cosas. Entre ellas, estoy asumiendo que ustedes tienen la capacidad de entenderme. Eso quiere decir
que estoy teniendo en mi cabeza una preconcepción y una antropología que viene antes de poder expresarme. Adicionalmente, asumo que ustedes hablan español, porque podría estar hablando en inglés o de repente en quechua. Entonces, el lenguaje es la configuración del pensamiento. Es por eso que es importante, ¿no? Es cómo uno puede expresar las ideas. Y por eso es tan importante eh, para poder hablar de inteligencia el tema del lenguaje. Mientras uno lee más, mientras uno... Por eso es importante leer a los clásicos, ¿no? Porque esto te genera que la capacidad de poder hacer un mejor y mayor uso del lenguaje. Y esta capacidad te permite discernir, discriminar mejor eh, los distintos aspectos que puede tener una realidad que decides estudiar. Entonces, el lenguaje humano es la forma del pensamiento. Esta frase fue acuñada por el alemán Wilhelm von Humboldt en su obra sobre el espíritu humano en 1799. Mientras que el lenguaje de programación es el arte de decirle a una computadora qué hacer. O sea, si ustedes se dan cuenta, mientras el lenguaje humano expresa, expresa la humanidad, es decir, expresa la intimidad que tenemos cada uno de nosotros, la computadora te pide que le digas qué tiene que hacer. La diferencia entre el lenguaje humano y el lenguaje de programación es que el lenguaje humano tiene una variable que no tiene ningún otro ser en la creación, además de nosotros, que se llama libertad. Es decir, la autodeterminación. Esto es sumamente importante porque nos va a ayudar a entender que realmente la inteligencia artificial como tal no es inteligencia, sino es una forma eh, de operacionalizar las cosas. Las cosas a qué me refiero, voy a ser más específico, ha sido muy general. De operacionalizar distintos conceptos que pueden ser relacionados mediante patrones recurrentes. Es decir, si yo frecuentemente digo que carro rojo, asocio esas dos palabras, la inteligencia artificial no me va a decir, oye, yo como computadora tengo la idea de qué es un carro, la profundidad de qué es un carro, entiendo el carro en distintos conceptos, y cuando me digas carro, yo te voy a poder decir qué color quieres, pero entendiendo el concepto carro, no. La inteligencia te va a decir, oye, carro es un impulso y la inteligencia artificial, ¿no? Y esto normalmente se asocia con distintos conceptos. Y eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es IA? La inteligencia artificial es un concepto que viene más o menos desde la década del 70 y que se crea con las redes neuronales. Las redes neuronales son un modelo de aprendizaje que, que se le da, es una teoría que genera aprendizaje para procesos. O sea, no tenía mucho que ver con computadoras. El concepto no al inicio, pero es algo que ha sido muy usado después para el tema de computadoras. ¿Por qué? Porque te permite que la computadora vaya aprendiendo patrones. Ahora, profe, me está diciendo que aprende, entonces es consciente. No, sino que va almacenando y mediante probabilidades va seleccionando, va prediciendo lo que podría seguir. Es como si fuera un procesador de texto cuando le pones autocorrector. Entonces, yo le pregunté, por ejemplo, a ChatGPT, ¿qué es, no? Vamos a preguntarle acá, vamos a verlo en vivo. Este es el ChatGPT 3.5, ¿ya? ¿Qué eres? Soy una inteligencia
artificial desarrollada por OpenAI llamada ChatGPT. Estoy aquí para ayudarte con preguntas, conversaciones y proponerte información sobre una amplia variedad de temas. Ahora, veo que refinar el lenguaje porque esta respuesta me la dio la vez pasada, ¿no? ¿Qué se basa en procesar? O sea, ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado y su funcionamiento se basa en procesar y generar lenguaje natural. Ha sido entrenada con una gran cantidad de textos para aprender patrones de lenguaje y poder responder preguntas, generar textos creativos, ofrecer explicaciones y más. No tiene conciencia ni entendimiento propio. En lugar de eso, genera respuestas basadas en patrones aprendidos durante el entrenamiento. Además, puedo realizar tareas específicas mediante herramientas integradas como generar imágenes, buscar información en la web y ejecutar código en un entorno no. Miren, y dime qué tiene que ver el paper Transformer con tu creación. Esto es muy importante, ¿ya? Le pongo que me hable sobre este paper porque Attention is all you need es un paper que lo hace un ingeniero de Google para poder procesar de manera serial los datos. Esto es un poquito ya de informática, ¿ya? Y es sumamente importante para que entiendan cómo trabaja el chat GPT. Entonces, se los voy a leer, ¿no? Introdujo un modelo llamado Transformer, que revolucionó el campo del procesamiento del lenguaje natural, el NLP. Los transformers son modelos de aprendizaje profundo que basan mecanismos de atención para poder procesar secuencias de datos, como texto o audio. El modelo de ChatGPT, que para muchos se pregunta qué es GPT, significa Generative Pre-trained Transformer. Es una aplicación de los hallazgos de este paper. Es una implementación específica de la arquitectura Transformer desarrollada por OpenAI que utiliza un enfoque de aprendizaje supervisado para preentrenar su modelo de lenguaje en una amplia gama de datos textuales y luego puede ser afinado ajustando tareas específicas, ¿no? Para responder preguntas, etc. Entonces, voy a avanzar un poquito para... Entonces, el chat GPT ve así las cosas, ¿no? Oye, mira, la palabra la, que podría ser un ejemplo, ¿no? Catalogada como 1, 2, 3, la voy a poner entre comillas en rojito y le voy a asignar un token. A la palabra reina, yo voy a hacer un embedding, es decir, voy a relacionar a reina con la, y le voy a poner ese token más el token de la palabra reina. La palabra princesa igual, la palabra chica igual. Entonces, hacer esto es básicamente generar esto. Profe, ¿qué me está mostrando? No me dirán, es un monstruo. Sí, esto es una red neuronal. Es ubicar un concepto, que en este caso serían ceros y unos, y los patrones relacionados que tienen alrededor. Profe, ¿me está hablando de vectores ortogonales en un mapa topográfico? Sí. Es más sencillo, profe. Estoy hablándote de con cuántas palabras se puede relacionar cada palabra. En este caso, la palabra perro o dog se puede relacionar con unas 100.000 palabras, ¿no? Y cada palabra tiene una probabilidad de estar al costado de la palabra perro. En este caso, ¿no? Puedes ponerle cualquier otra palabra. Entonces, básicamente este es el secreto de ChatGPT y así funciona. No es que esté descubriendo la pólvora que sea tan inteligente como un ser humano, ¿no? Sino lo que está haciendo es relacionar conceptos. Oye, el gato está durmiendo. Para ChatGPT, esta sería la codificación. Utiliza su base de datos que es gigantesca y empieza a completarte texto. Por ejemplo, el gato está en la mesa. ¿Te gustaría saber más sobre los gatos? Con solo un dato. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Empieza a asociar texto, asociar códigos. Eso no es pensar, eso no es ser inteligente. Pero eso sí es tener una gran capacidad de procesamiento que se puede expresar en un lenguaje humano, o casi humano, ¿no? Y para esto, obviamente, hay un proceso detrás que creo que no es el momento de explicar. Hay un proceso bastante amplio donde ChatGPT primero fue, para la versión 3.0, lo que hicieron fue durante 2 años entrenarla con 15.000 personas que le ponían inputs, esperaban la respuesta y le corregían. Para que la red neuronal o el ChatGPT, el generador de texto, pueda asociar, ir aprendiendo la mejor forma de entregarte las respuestas. Que obviamente esto genera ciertos inconvenientes, como vamos a ver, ¿no? Los impactos positivos son la aceleración de la investigación, la predicción de modelos mejorados, la personalización, la automatización y la facilitación de colaboración interdisciplinaria. Los impactos negativos son los problemas éticos, puede generar desempleo, no va a haber un sesgo también en los algoritmos. Por ejemplo, ChatGPT o todos los productos de Google son progres, ¿no? Es decir, que siempre van a tener el tema del lenguaje inclusivo, siempre van a meterle el tema de trastocar ciertos hechos históricos a favor de uno u otro bando. Entonces van a tener también una forma de opinar que puede sesgar la tuya y que tú tomarlo como si fuera la panacea, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado, al momento inclusive de hacer una tesis, ¿no? Entonces, hasta acá sería todo el tema de inteligencia artificial y vamos a pasar al SPSS, ¿no? Cuyo acrónimo significa, el SPSS todos lo conocen, ¿no? Es el Statistical Package for the Social Science, que es un software estadístico desarrollado inicialmente para las ciencias sociales. Hoy en día es utilizado ampliamente en diversos campos para el análisis de datos y estadísticas avanzadas. Este programa permite realizar desde estadísticas descriptivas hasta modelos predictivos y complejos, facilitando la gestión y el análisis de grandes volúmenes de datos. Además, el SPSS es conocido por su capacidad para trabajar diferentes tipos de datos y formatos, lo que lo convierte en una herramienta versátil para la investigación cualitativa y mixta. Para poder usar el SPSS hoy día, vamos a pedirle ayuda a ChatGPT, pero en su versión más trucha, que sería esta, que es la versión U. Hay un montón de inteligencias artificiales, chicos, por si acaso. Tienen inteligencia artificial para citado, tienen inteligencias artificiales para muchas cosas, para poder hacer gráficos con DaVinci, etc. ¿Por qué utilizo U? Porque tengo todas las inteligencias artificiales en una, ¿no? Tengo Cloud, Llama, Gemini, DBX Instruct, Command R, y tengo Genius, Smart, tengo Research, Creative. Entonces, lo que le he pedido primero estaba con Dolphin, que es la que no tiene censura, la que te dice las cosas así a la vena. Y no me pudo generar lo que le pedía. Entonces, ¿qué le he dicho? Que me genere una base de datos. Y me generó esto, ¿no? Al inicio. Ya me hace, le pedí otra vez, le di el formato que quería y me generó esta base de datos, ¿no? Ok. Nadie se pregunta, ok, seguiré. Entonces, con esta base de datos, yo ya puedo empezar a procesar en SPSS. Ahora, yo podría pedirle más cosas a ChatGPT, ¿no? Podría decirle, como acá le puse, ¿no? Le puedes dar un título y plantear un problema con estos datos. Y me planteó un problema, ¿no? En el contexto de la salud,
Se ha convertido en una prioridad global, expresión entre diversos factores demográficos, como la edad, que influyen en diversos indicadores de salud. Este análisis se centra en explorar la relación entre la edad, variable independiente, y varios tipos de variables dependientes. Entonces, le vamos a pedir algo más, ¿no? Y acá te he puesto un montón de cosas porque le estaba preguntando más cosas acerca de la presión. ¿Me puedes, me puedes entregar el modelo o dar el modelo matemático del problema de investigación? Que es fácil saberlo, ¿no? O sea, pero solo les estoy mostrando eh, a dónde quiero llegar. Okay. Sí, Esteban, te escucho mientras genera el modelo matemático. Ok, docente Julio. La sección de consultas después de su ponencia, por favor, porque si no, ahorita van a haber muchas consultas. Ah, ya, ya, ok, ok. Entonces, si se dan cuenta, a veces pasa esto, ¿no? Que no te entiende bien o no te coge bien el comando y te va a entregar este tipo de resultados. Entonces, ti- tiene todavía sus errores la generación la generación de datos por ChatGPT o la generación en general consultas, ¿no? Ahora vamos a usar los datos que nos ha generado ChatGPT. Voy a sacar la presión, chicos, porque la presión es un dato que te está generando para poder describir los factores que atañen al ser humano conforme va avanzando la edad. Sin embargo, yo quería hacer acá una comparación, ¿no? Más profunda, y lo que he hecho ha sido tener la presión, pero generar al costado mi base de datos en Excel, que es sencillo, tú solo pones rand between, entre el mínimo y el máximo de los datos que te da ChatGPT, y lo he puesto acá. ¿Para qué? Con la finalidad de que comparemos el tema de la covarianza. ¿Por qué quiero comparar la covarianza, chicos? Porque lo que quiero hacer es ver si ChatGPT realmente me genera datos aleatorios. ¿Saben por qué, no? Porque siempre los datos que son llenados bueno, por un ser humano o generados en el Excel, eh, te, te arrojan, te arrojan, eh, te arrojan datos que no son confiables. ¿A qué se refiere, profesor, con que no son confiables? Me gusta que pregunten tanto, chicos. Me refiero a que cuando tú le hagas el alfa de Cronbach, te va a salir menor a 0.6. O a veces te sale negativo, te sale un disparate. Entonces, eso pasa porque tus preguntas no están revelando en promedio el valor esperado. Es la segunda ley de la teoría general de instrumentos. Profe, ¿qué nos puede decir sobre esa teoría? Inscríbete al curso y te voy a contar más. Así de cruda es la realidad, chicos. Yo también necesito trabajar. Como le he generado acá, voy a tener que pegarlo como si fueran datos. Y esto sí, voy a tener que copiar este nomás, caballero, para poder completar mi matriz y que no se me escoja. Ya. Entonces, a ver, vamos a ujú, pasarlo al SPSS. Ya, sabe manejar bien el SPSS, chicos, ¿no? No, yo lo voy a hacer así un toque modo brutal porque estamos cortos de tiempo. Eh, ya, ¿dónde estamos? Aquí estás. Aquí estás. Bacán.
Sí, qué gil. Disculpen, tenía que cerrarlo nada más. Me pareció raro ya. Ahora sí. Ya. A mí me interesa la hoja de ChatGPT primero. Esta es la hoja de ChatGPT. Entonces vas a mi base de datos, ChatGPT. Ajá. Sí. Y voy a generar mi otra hoja con la data que he generado con el Excel. Porque quiero ver las diferencias. La verdad estoy curioso por ver las diferencias también. Primera vez que genero base de datos así, con un programa de inteligencia artificial, ¿no? Excel. Y vamos a generar nuestro reporte. Ya. Es muy simple esto chicos. El tema del SPSS. El SPSS lo que te permite es procesar los datos, ¿no? Como han visto acá, la mayor parte de datos son cualitativos, los cuantitativos, los únicos dos son cualitativos. Vendría a ser estos dos que hay que trabajarlos mediante rangos. Profe, ¿le das un dato cualitativo? No precisamente, pero no se puede trabajar, no lo puedes sumar, como se diría, ¿no? No lo puedes sumar, entonces lo que tienes que hacer ahí es ponerle rangos para poder trabajarlo de manera apropiada, de manera apropiada. Entonces, vamos a poner las etiquetas, que son los mismos nombres y que no ayuda. Uy, ya. Ajá, y ya, y está. Que son los mismos nombres. Los valores, bueno, acá tendría rangos, también tendría que mm, igual tendría que, uch, uy, ya, ya, tendría que procesarlo así, ya. Lo que pasa, chicos, es que tendría que poder, baremarlo, y no lo quiero baremar por cuestión de tiempo, pero entonces vamos a sacar estadísticos generales, ¿no? Para no, hacerla larga, como se dice. Vamos a sacar primero el estadístico bueno, de confianza, yo le digo reliability, ¿no? Que será alfa de Cronbach. Esta variable no va a entrar, obviamente. Ya. Y vamos con todo. 0.71. Esto es con inteligencia artificial, ¿no? Esto es con inteligencia artificial, chicos. Tiemblen los investigadores. Voy a poder demostrar que la Tierra es de queso. Eso también puede ser un problema grande, ¿no? O sea, que puedo falsear la base hasta tal punto de decir la Tierra es de queso, ¿no? Y tengo mi base de datos para probarla. Ahí los matemáticos vamos a tener que trabajar para poder desmentir que la Tierra es de queso. Y vamos a probar la confianza en la base de datos del Excel. ¿Saben por qué es el alfa de Cronbach? No creo que está de más explicarlo. El alfa de Cronbach es un instrumento o es una medida que te permite. Uh, uh, uh. ¿Se dan cuenta del hallazgo que acabamos de tener? No sé si me están escuchando, ¿no? Si quieren, yo te pediría que abras el micrófono para que puedan preguntar, porque este es un momento muy importante para que ellos también participen. Pero esto es genial, o sea, no sé si se han percatado. O sea, dense cuenta que ChatGPT, y esto me cuesta decirlo, te está generando datos aleatorios. Te está generando una base de datos que necesitas trabajar.
de manera más profunda a nivel matemático para darte cuenta que ha sido generada eh, de manera no humana. O sea, esto me parece a mí algo sí, un mind blowing, ¿no? Dense cuenta, o sea, ¿por qué el alfa de Cronbach acá me sale menos 48,4? Porque obviamente he generado no sé, mi Excel es cerrado. He generado mi base de datos de manera con el Excel, ¿no? De manera entre comillas aleatoria, pero sabemos que el Excel te genera números random, pero por el teorema por el teorema del límite central, estos números, pues no estarían siguiendo la distribución normal, por lo tanto, eh, la capacidad que tienen para poder llegar al valor esperado no es la que debería. Entonces, que ChatGPT te pueda generar una base de datos y que te demuestre, al menos en este test inicial, ¿no? Obviamente, que esto lo ha generado, entre comillas, un ser humano, o sea, me parece así pucha, wow, ya, ok. Voy a seguir admirándome solito. Bueno, chicos, quería avanzar un poco más con ustedes, quería mostrarles Jenny, que es un citador, pero la hora ya nos está ganando. Y ahora sí terminaré la presentación y daremos paso a las preguntas cuando termine esto, ¿no? Entonces, la guía para investigación te puede servir para generar y refinar las hipótesis, te puede ayudar a hacer una revisión sistemática, pero acá siempre hay un problema grande, chicos, que la IA inventa cosas, inventa bibliografía, sí. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, ¿Me puedes proporcionar bibliografía sobre que los chanchos vuelan? Ah, he corregido esa parte, muy bien. Ya. Eh, dense cuenta lo que la respuesta que me está dando, ¿ah? O sea, tú pones un vaso de vidrio con agua y vas midiendo los puntos que va dejando la marca de la luz, sacas tu transportador y vas a demostrar en tu casa con un vaso de agua y con un transportador sencillo que la Tierra es redonda. Pero para esta gente, que sería algo lógico que te lo diga una persona científica, te dice, oye, mira, chécate estos documentos para que puedas abonar esa teoría, ¿no? A eso me refiero con la falta de criterio. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado al usar sus herramientas, al usar esas herramientas, ¿no? Gemini, ChatGPT, You. Entonces, siempre con mucha precaución proceder, ¿no? Leyendo entre líneas. Después el tema te ayuda a innovar, sí te da ideas, ¿no? ¿Cuáles son los límites, los sesgos y la discriminación, ¿no? O sea, yo me he topado alguna vez, le he pedido que me genere un texto a ChatGPT. Háblame de la desnutrición en niños.
Y siempre utiliza, bueno, es raro que me entregue ahora no han corregido esa parte quizá, pero normalmente utilizaba la redundancia de término, ¿no? Los niños y las niñas, ¿no? Pa. Entonces como que siempre su sesgo tenía ahí, ¿no? Su sesgo para poder entregar información. Entonces, la falta de sentido común a veces también te entrega cosas que no son, ya menos, pero sigue. La autonomía del control, el impacto social y laboral, mmm, la privacidad y la seguridad y la revisión y regulación ética, ¿no? Les dejo nomás dos preguntas importantes. ¿Puede pensar una computadora? Después de lo que hemos visto. Una pregunta importante para ustedes. ¿El término inteligencia artificial es preciso? Yo los llamaría como que acceso a supercomputadoras, ¿no? Pero no me atrevería a decir que es inteligencia artificial, ¿no? Acceso a supercomputadoras, ¿no? Bueno, es un nombre comercial. Bueno, hasta aquí la charla, chicos. Espero que les haya gustado. ¿Quieres realizar tu proyecto de investigación o tesis? Da el primer paso con nuestro programa de especialización, donde te acompañaremos en cada etapa, desde la identificación del problema hasta la presentación de resultados, usando los softwares estadísticos más requeridos. Solicita más información.